Hola curiosos, ¿alguna vez te has preguntado cómo un simple juego de mesa se convirtió en el rey indiscutible de la estrategia y el intelecto? Un juego lleno de luchas épicas, de reyes y reinas y con muchos giros a lo largo de la historia. En Data Curiosa, desentrañaremos los misterios y las leyendas detrás de cada movimiento, revelando cómo este juego milenario ha moldeado culturas, inspirado a genios y conquistado corazones en todo el mundo. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, donde cada jugada tiene una historia que contar. En un rincón místico de la India, hace más de 1500 años, nació un juego que trascendería eras y culturas, el chaturanga. Este nombre, que en sánscrito significa 4 divisiones del ejército, hacía referencia a los 4 componentes esenciales de los ejércitos indios: infantería, caballería, elefantes y carros. Cada uno de estos elementos se representaba con piezas en el tablero de juego, prefigurando los futuros peones, caballos, alfiles y torres del ajedrez moderno. El chaturanga no solo era un pasatiempo, sino una herramienta pedagógica y estratégica. Los nobles y guerreros lo utilizaban para entrenar sus mentes, ensayando tácticas de guerra en un formato reducido y controlado. Las reglas, aunque rudimentarias comparadas con las actuales, ya exigían de los jugadores una combinación de astucia, previsión y capacidad de adaptación. Por otro lado, durante la Edad de Oro islámica, Bagdad brillaba como un faro de conocimiento y cultura. Fundada en el año 762 después de Cristo por el califa Al-Mansur, la ciudad rápidamente se convirtió en un epicentro intelectual, atrayendo a sabios, científicos y artistas de todo el mundo conocido. En este ambiente efervescente, el ajedrez, o satrang como se le conocía en árabe, floreció como un arte elevado y una ciencia profunda. El califa Harún al-Rashid, famoso por sus aportaciones a la cultura y la ciencia, fue un gran entusiasta del ajedrez. Bajo su patrocinio, los mejores jugadores de satrang se reunieron en su corte, compitiendo en intensas partidas que no solo eran demostraciones de habilidad, sino también de ingenio y estrategia. Los encuentros de ajedrez en la corte del califa no eran simples pasatiempos, se consideraban batallas intelectuales que reflejaban las complejidades y sutilezas de la vida política y militar. El intercambio de ideas y conocimientos en Bagdad ayudó a que el satrang se difundiera aún más, viajando a través de las rutas comerciales hacia Europa y otras partes del mundo. Los mercaderes y viajeros llevaron consigo no solo las piezas y tableros, sino también la rica tradición estratégica y filosófica que acompañaba al juego. Así, Bagdad no solo fue un centro de poder político y económico, sino también un faro de sabiduría y estrategia, donde el ajedrez encontró un hogar y un campo fértil para su desarrollo y evolución, consolidándose como un juego de reyes y sabios, capaz de unir mentes a través del tiempo y el espacio. En la oscura y tumultuosa Europa medieval, el ajedrez, conocido para entonces como el juego de los reyes, comenzó a echar raíces profundas en la nobleza y las cortes reales. Este antiguo juego, traído por los musulmanes a través de España y Sicilia, se adaptó rápidamente a la cultura y la estructura social europea. Cada pieza del ajedrez empezó a reflejar el sistema feudal de la época, y su tablero se convirtió en un campo de batalla simbólico donde se libraban guerras de ingenio y estrategia. Los monarcas y nobles europeos adoptaron el ajedrez no solo como un pasatiempo, sino como una herramienta para demostrar su destreza intelectual y su capacidad de liderazgo. Las partidas de ajedrez en las cortes medievales eran eventos de gran importancia, donde la nobleza se reunía para observar y aprender. El juego se consideraba una metáfora perfecta para la guerra y la política, un reflejo de la vida en la corte, con sus intrigas y alianzas. Uno de los cambios más significativos en esta época fue la evolución de las reglas del juego. La reina, que en versiones anteriores tenía movimientos limitados, adquirió su poderosa movilidad actual, convirtiéndose en la pieza más fuerte del tablero. Esta transformación reflejaba, en parte, la creciente influencia de las mujeres en la política y la vida social de la época. Los monasterios también jugaron un papel crucial en la difusión del ajedrez. Los monjes copiaban manuscritos que contenían reglas y estrategias del juego,
preservando y transmitiendo el conocimiento a través de los siglos. El ajedrez se consideraba una práctica mental que podía ayudar a disciplinar la mente y el espíritu, alineándose con los ideales monásticos de meditación y reflexión. Entre los muchos entusiastas del ajedrez en la Europa medieval, Alfonso X de Castilla, conocido como Alfonso el Sabio, destacó por su pasión y apoyo al juego. Bajo su patrocinio, se compilaron tratados que no solo explicaban las reglas del ajedrez, sino también estrategias avanzadas y problemas que aún desafían a los jugadores modernos. Así, en la Europa medieval, el ajedrez se consolidó como un juego de nobleza y sabiduría, una tradición que unía a la élite en un desafío de intelecto y estrategia, reflejando los valores y las luchas de su tiempo. Durante el Renacimiento, no solo las artes y las ciencias florecieron, sino que también el ajedrez experimentó una profunda transformación, particularmente en las piezas de la dama y el alfil. Estas modificaciones no solo alteraron la dinámica del juego, sino que también reflejaron los cambios culturales y sociales de la época. En versiones anteriores del ajedrez, la pieza que hoy conocemos como la dama era significativamente más débil. Limitada a moverse una casilla en diagonal, era considerada una figura secundaria en comparación con el rey. Sin embargo, durante el Renacimiento, esta pieza fue reimaginada, ganando la capacidad de moverse cualquier número de casillas en cualquier dirección. Esta transformación la convirtió en la pieza más poderosa del tablero, un cambio que muchos historiadores creen que refleja el creciente reconocimiento del poder y la influencia de las mujeres en la sociedad renacentista. El alfil, por su parte, también experimentó un cambio notable. En las primeras versiones del ajedrez, el alfil, conocido como alfil en persa, se movía solo 2 casillas en diagonal y podía saltar sobre otras piezas. Durante el Renacimiento, se adoptó su movimiento moderno, permitiéndole desplazarse cualquier número de casillas en diagonal. Esta transformación hizo del alfil una pieza mucho más versátil y estratégica, aumentando la complejidad y la profundidad del juego. Estas modificaciones fueron adoptadas rápidamente en toda Europa, transformando no solo la manera en que se jugaba al ajedrez, sino también su percepción. El juego se volvió más dinámico y emocionante, con estrategias y tácticas que reflejaban los valores renacentistas de innovación y pensamiento crítico. El impacto de estos cambios se puede ver en los escritos y análisis de la época. Los tratados de ajedrez comenzaron a incorporar las nuevas reglas, explorando las posibilidades estratégicas que ofrecían las piezas transformadas. Jugadores y teóricos como Gioacchino Greco documentaron aperturas y finales que aprovechaban la nueva movilidad de la dama y el alfil, estableciendo las bases del ajedrez moderno. La transformación de la dama y el alfil durante el Renacimiento no solo revitalizó el juego, sino que también simbolizó una época de cambio y progreso. Reflejaba un mundo en el que las viejas estructuras eran cuestionadas y reevaluadas, donde el ingenio y la habilidad individual podían cambiar el curso de la historia, tanto en el tablero de ajedrez como en la vida real. Leonardo da Vinci, el genio renacentista conocido por sus contribuciones a la ciencia, el arte y la ingeniería, también tuvo una fascinación por el ajedrez. Este juego, que combina estrategia, lógica y creatividad, atrajo a la mente inquisitiva de Leonardo, convirtiéndose en una fuente de inspiración y reflexión para él. Leonardo veía el ajedrez no solo como un pasatiempo, sino como un modelo de los principios de la vida y la naturaleza. En sus cuadernos, junto a los esbozos de máquinas voladoras y estudios anatómicos, se pueden encontrar diagramas de tableros de ajedrez y anotaciones sobre partidas. Su enfoque en el ajedrez reflejaba su deseo de comprender y desentrañar los patrones y las reglas que rigen el universo. Uno de los enigmas más intrigantes asociados con Leonardo es su supuesto diseño de un autómata jugador de ajedrez. Aunque no hay evidencia concreta de que construyera tal máquina, se dice que en sus bocetos se encuentran indicios de un autómata capaz de mover las piezas del ajedrez. Esta idea, adelantada a su tiempo, prefigura los modernos programas de ajedrez y las máquinas de inteligencia artificial. El ajedrez también aparece en la obra de Leonardo como una metáfora.
En sus escritos filosóficos y reflexiones, comparaba el juego con la vida humana, donde cada pieza y cada movimiento representa decisiones, sacrificios y consecuencias. Para Leonardo, el ajedrez era una forma de explorar la complejidad de la condición humana y las interacciones sociales. Además, hay relatos de que Leonardo participaba en partidas de ajedrez en las cortes italianas, desafiando a otros nobles y pensadores de su tiempo. Estas partidas no solo eran una demostración de su habilidad estratégica, sino también una oportunidad para intercambiar ideas y teorías sobre diversos temas, desde la geometría hasta la ética. El legado de Leonardo da Vinci en relación con el ajedrez es un testimonio de su inagotable curiosidad y su capacidad para ver conexiones entre disciplinas aparentemente dispares. Su interés por el ajedrez ejemplifica cómo este juego milenario ha capturado la imaginación de algunos de los mayores pensadores de la historia, sirviendo como una herramienta para la meditación, la invención y la exploración intelectual. Así, Leonardo da Vinci y el enigma del ajedrez permanecen entrelazados en la historia, recordándonos que el ajedrez es mucho más que un simple juego, es un reflejo del ingenio humano y un puente hacia el conocimiento y la sabiduría. El primer campeonato mundial de ajedrez, celebrado en 1886, marcó un hito en la historia de este antiguo juego, consolidando su estatus como una competición global de habilidad y estrategia. Este enfrentamiento épico tuvo lugar entre dos de los más grandes ajedrecistas de la época, Wilhelm Steinitz y Johannes Zukertort. Wilhelm Steinitz, nacido en Praga en 1836, era conocido por su enfoque meticuloso y científico del ajedrez. Había revolucionado la teoría del juego, introduciendo conceptos estratégicos que aún perduran. Johannes Zukertort, por otro lado, era un polaco de gran talento y creatividad en el tablero, famoso por su estilo agresivo y brillante. El duelo comenzó el 11 de enero de 1886 en Nueva York y se disputó en 3 ciudades, Nueva York, San Luis y Nueva Orleans. El formato del campeonato requería que el primero en ganar 10 partidas se coronara campeón. Las partidas iniciales fueron intensamente reñidas, con ambos jugadores demostrando sus extraordinarias habilidades y conocimientos. Las primeras 5 partidas en Nueva York fueron dominadas por Zukertort, quien tomó una temprana ventaja de 4-1. Sin embargo, al trasladarse la competición a San Luis, Steinitz comenzó a recuperarse, ganando 4 de las próximas 5 partidas. La contienda se volvió aún más emocionante y equilibrada cuando se movió a Nueva Orleans, con ambos jugadores luchando ferozmente por cada punto. Steinitz, con su enfoque estratégico y su capacidad para adaptarse, logró imponer su estilo y empezó a dominar a Zukertort. Finalmente, el 29 de marzo de 1886, Steinitz ganó la última partida necesaria para alcanzar las 10 victorias, proclamándose el primer campeón mundial de ajedrez de la historia. Este campeonato no solo coronó a Steinitz como el mejor jugador del mundo, sino que también estableció un nuevo estándar para las competiciones de ajedrez, con reglas y formatos que se seguirían en los campeonatos futuros. La victoria de Steinitz simbolizó el triunfo de la estrategia y la teoría sobre la intuición y la táctica, influenciando el desarrollo del ajedrez moderno. El primer campeonato mundial de ajedrez es recordado como un momento trascendental, no solo por la calidad de las partidas y la habilidad de los jugadores, sino también por la formalización del título mundial, que sigue siendo el pináculo de la excelencia en el ajedrez. La épica batalla entre Steinitz y Zukertort sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para ajedrecistas de todas las generaciones. La irrupción de las computadoras en el siglo XX trajo consigo una revolución en el análisis y el estudio del ajedrez. El enfrentamiento entre el campeón mundial Garry Kasparov y la computadora Deep Blue en 1997 fue un hito significativo, demostrando la capacidad de las máquinas para competir al más alto nivel. Hoy en día, el ajedrez en línea ha democratizado el acceso al juego, permitiendo que millones de personas jueguen y aprendan ajedrez sin importar su ubicación geográfica. Si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué otros datos del ajedrez conoces, si sabes jugarlo y qué estrategias usas. Recuerda suscribirte y compartir. Nos vemos pronto.